correcto. Y ha vivido, entre otros aspectos, en Uruguay y en Islas Vírgenes Británicas. Sí. Con lo cual, a la hora de hablar, él es un referente de estos temas y, claro está, a favor. Y, entre otros puntos, tenemos un ida y vuelta precisamente porque yo no estoy tan a favor de la operatoria offshore. Así que en esta ida y vuelta respetuoso estaremos ahora. Hola. Hola, ¿cómo estás? Queremos, si querés, ustedes ya conocen, porque ya he escrito Panama Papers, no tengo más que para decir que lo que ya hemos publicado. El primer eje es, ¿por qué vos sí considerás una herramienta válida, un instrumento válido, la operatoria offshore? Yo creo que la clave en tu pregunta es la palabra instrumento. Vamos. Yo creo que una jurisdicción offshore, una sociedad offshore es un instrumento que, utilizado para fines válidos, para fines legales, es una herramienta que tiene muchas ventajas, y utilizado para fines ilícitos, obviamente no es correcto. Ahora, el problema siempre es la finalidad y no el instrumento. Nosotros en general asesoramos familias de alto patrimonio, empresas que tienen una serie de finalidades. Entre ellas, más allá de lo que la gente piense normalmente, el principal no es un tema impositivo siquiera. Te diría que el tema impositivo viene en tercer o cuarto orden. Lo principal que busca la gente en Latinoamérica en general, no solo en Argentina, cuando utiliza vehículos offshore, es tener un mayor nivel de seguridad jurídica. A ver, vamos específicamente. Porque para que nos están viendo, ¿qué significa seguridad jurídica en términos prácticos? En la práctica significa que las leyes se apliquen siempre de la misma manera, que haya previsibilidad y que haya condenas para quien hace las cosas mal, que quien hace las cosas bien no sufra ningún tipo de persecución ni nada. Cosas que hemos vivido en general en Latinoamérica, en particular en Argentina, muchas veces, digamos. Es decir, tenemos gente que evade normas y no es condenada. Quizá con los sucesos de los últimos tiempos esto cambie un poco, ojalá. Y tenemos gente que hace las cosas bien y que por la autoridad fiscal está todo el tiempo encima de la actividad o la autoridad aduanera. Entonces, muchas veces lo que las familias buscan es seguridad jurídica, privacidad, resolver sus temas sucesorios. Pero no estamos hablando de violar la ley ni de esquivar la ley. Estamos viendo qué manera resolver estas preocupaciones válidas que tienen con instrumentos que en Argentina quizás no están disponibles, digamos. Entonces, dime. ¿Dónde trazás la línea, Martín, entre privacidad, secreto y evasión? ¿Dónde se traza? La evasión es simple, es decir, si hay una ley que establece que hay que pagar un tributo, yo no puedo no pagarlo. Y de hecho hay mucha gente que habla de rebelión fiscal, que se pone en contra del pago de impuestos. Yo no estoy en esa postura para nada. Yo, entre comillas, combato los países de alta tributación desde, si querés, una militancia pro jurisdicciones de baja tributación, pero tratando de generar cambios en las leyes, no diciendo que no hay que cumplirlas. Cuando vienen los clientes, nosotros hacemos lo que se llama un due diligence de ellos, vemos quiénes son, cómo obtuvieron su dinero, qué buscan, y no somos los primeros en desechar clientes que no son sanos, digamos. ¿Cuán habitual es este análisis de lo que se dice la debida diligencia? Es decir, ok, vos venís a mí, vos decís que querés depositar este dinero o lo que fuere en tal jurisdicción, y las Vírgenes Británicas, Caimán, Curazao, lo que sea. ¿Cuánta habitual es esta revisión? Mira, hoy sin duda es habitual porque las normas lo marcan y los reguladores piden información y ponen multas, digamos. Eso es algo relativamente nuevo. Es decir, vos lo sabes mejor que yo, cuando uno analiza documentos, por ejemplo en Panama Papers, y tiene 30 años de historia, los documentos de 1980 se mantenían de determinada manera y los del 2005 de otra manera. Eso a nivel genérico de la industria. Que hay empresas que tienen un, si querés, apetito, una voracidad comercial que hace que no tomen decisiones racionales, sin ninguna duda que las hay, y Mossack Fonseca es un ejemplo. Ahora, nosotros somos muy conscientes de la importancia de esto y de hecho hacemos un due diligence que no es checking the box, es decir, una lista de documentos, cumplí, yo veo que hay algo medio raro, pero igual cumplí. Yo voy más allá y mis clientes yo los conozco, digamos, los conozco en serio. He ido a sus casas, he hablado con ellos, he ido a sus oficinas, sé cómo ganaron el dinero, sé cuáles son sus objetivos, conozco a sus familias, y entonces me permite a mí tomar decisiones informado, digamos. A mí no me sorprende nada de lo que le pasa a mis clientes en principio. Pero, si se quiere, vos tenés un abordaje más de boutique. Y por el contrario tenemos, si querés, en la antítesis sería Mossack Fonseca. En la operatoria offshore es más común tu abordaje de conozca a su cliente o la operatoria Mossack Fonseca. Yo creo que
A ver, las empresas grandes hoy de Trust, como si fuéramos Mossack Fonseca, han cambiado mucho en los últimos años. Ya antes de Panama Papers venía un cambio un cambio hacia la transparencia, digamos. Ya se veía, ya FATCA era ley antes de Mossack Fonseca, CRS estaba bajo estudio, la eliminación de acción del portador había sido ya decidida en casi todas las jurisdicciones relevantes. Entonces ya hay un cambio histórico. Yo lo viví en BVI, o sea, cuando yo fui a BVI, estamos hablando del año 2002, yo podía recibir un llamado de un cliente, él me podía encargar una sociedad telefónicamente y con muy poca documentación, sin violar ninguna ley, yo armaba la sociedad. Esto es imposible. La realidad es que los trust companies serios hacen toda la día de diligencia. Es cierto que si vos sos mayorista de alguna manera, estás más lejos del cliente y tenés impedimentos fácticos y prácticos para ir más a fondo, pero realmente hacen un buen trabajo y en general el regulador está en cada jurisdicción muy pendiente de lo que pasa porque de vuelta, un escándalo en ciertas jurisdicciones puede hacer que la jurisdicción que descansa mucho en este producto, digamos, tenga serios problemas financieros a nivel global. Digamos, BVI es un ejemplo y es, como vos sabés, la jurisdicción donde más sociedades hubieron del caso Panama Papers, y BVI tomó un rol activo y suspendió a Mossack Fonseca y le puso multas y fue parte de la solución del problema. Es un poco lo que pasa a nivel moderno. Por otro lado, y termino con esto el concepto, es nosotros, por ejemplo en BVI puntualmente, pero en todas las uniones uno tiene obligación hasta de denunciar a sus clientes si ve algo que no está bien, digamos. Y no solamente eso, uno lo denuncia y después hay un delito que se llama tipping off, donde yo no puedo ni siquiera avisarle al cliente que lo denuncié y tengo hasta que seguir hablando con él para que él crea que yo no lo denuncié, digamos. Y a mí eso me ha pasado, por ejemplo, una vez, viviendo todavía en BVI, con un caso de una estafa que hubo acá en Argentina. Entonces, eso yo fui a las autoridades de BVI policiales y dije, miren, yo acá estoy viendo algo que no me está gustando, e hice la denuncia, digamos. Ahora, remarquemos un punto. Primero, que paraísos fiscales no estamos hablando solamente del Caribe, ¿sí? Porque tenés en todas partes del mundo, incluso dentro de los Estados Unidos, vos tenés estados como Delaware que son por demás cerrados, opacos o como lo quieramos definir. Mi impresión es que cuando se trata de nuestras investigaciones periodísticas, por supuesto, nosotros tenemos serios problemas cuando un entramado o societario o una ruta del dinero pasa, por ejemplo, por Isla Caimán o Delaware. Automáticamente es como si nos pusieran adelante un paredón y quedamos trabados. Estas jurisdicciones realmente colaboran, no con periodistas, pero con la justicia. Sin duda. A ver, primero vuelvo a lo que vos dijiste. Hoy por hoy, técnicamente hablando, Estados Unidos es el país fiscal más grande del mundo. Y te diría... repetí eso. Hoy por hoy, técnicamente hablando, Estados Unidos es el paraíso fiscal más grande del mundo. Es decir, Estados Unidos permite, y no solamente en Delaware, digamos, en cualquier estado prácticamente, tener una sociedad donde si uno no hace negocios en Estados Unidos no paga impuestos, primer tema. Y después, en algunas jurisdicciones, y ahí sí, en el caso de Delaware, además tenés opacidad sobre dueños. O sea, lo que Estados Unidos le exigía a Caimán o a BVI, ellos no lo hacen, digamos. Y esa es una de las principales problemas que hay en el mundo hoy. O sea, BVI dice, está bien, yo cumplo con todo esto. Hoy tengo un sistema de búsqueda online de beneficial owners. Que son beneficiarios finales. Beneficiarios finales son, más allá de los rostros, nombres y apellidos que figuran en una sociedad, ¿quiénes son sus verdaderos dueños? Ahora, perdón por el paréntesis, pero pará. Está perfecto. Ahora, de vuelta, en BVI tengo este sistema que acceden poca gente, pero está el sistema. Y en Delaware ni siquiera tengo el nombre del manager para saber, no te digo el UBO, o sea, el Ultimate Beneficial Owner, ni siquiera sé quién es el director de la compañía. También de Estados Unidos no cambie eso, todo el sistema tiene agujeros, digamos, que lo hablamos en más de una oportunidad. O sea, acá tenemos dos agujeros muy grandes. Estados Unidos en materia de corporaciones y estructuras fiduciarias, y China en todo el sistema de transferencias sin demasiada justificación. Mientras esas dos cosas queden ahí, el resto no va a cambiar. Ahora, yendo a tu pregunta puntual de antes, sí, Caimán y BVI colaboran con la justicia. De hecho, ya empezó el intercambio bajo el Common Reporting Standard este año. Ya es decir, reglas comunes
de colaboración internacionales que, no importa en qué país, tienen que aceptar unas reglas mínimas de cooperación. A ver, digamos. pero no solamente eso, sino que empezó el intercambio automático de información el año pasado. O sea, ya Eso también, para vos, poniendo ahí va, paréntesis, digamos. eso significa que, por ejemplo, si hay la FIP pide por computadora a través de un sistema específico, pide datos Pero sobre... pará, te interrumpo un segundo. No pide, o sea, le llega automáticamente. O sea, por ejemplo, un residente argentino fiscal que no denunció una inversión en un fondo en Caimán, no lo denunció antes del sinceramiento, no la denunció ahora, no la denunció, hoy ya tiene en la sección donde dice lo que la FIP sabe de ti, hay un cuadrito que dice información recibida vía convenios de colaboración internacional y dice usted tiene $100.000 invertidos en este fondo en Caimán. Ya está eso en las computadoras de la FIP. Y septiembre de cada año lo recibe. Martín, entonces vamos a dar otro paso. Sin entrar en nombres específicos, ¿sí? Para evitarnos incluso polémicas innecesarias. En los últimos días hemos visto que distintos empresarios han admitido algunas irregularidades. En un plano especulativo, no estoy hablando que alguno de estos lo haya dicho, pero si tuviéramos que alguno de estos empresarios dijera, sí, yo pagué pagos ilegales, en parte fueron con bolsos, pero otros fueron a través de, supongamos, un entramado de sociedades y que al mismo tiempo pasó por Panamá, de Panamá y las Vírgenes Británicas, de ahí a Curazao, de ahí a Bahamas, de ahí a Delaware y de ahí fue a Hong Kong. Eso en la práctica, ¿la justicia lo puede reconstruir hoy si no tenés a alguien que te lo confiese y te diga los pasos? Se puede reconstruir. Lo que vos necesitas es una cosa que es que la justicia tenga auxiliares de justicia que entiendan el sistema offshore, digamos. Entonces vamos al revés. Hoy, por lo que vos ves, ¿la justicia tiene expertos que sepan de operatorio offshore? No, expertos especiales no tienen, digamos. Porque de hecho ha pasado en interrogatorios, yo he visto que no saben, primero, qué preguntar, y segundo, que es lo más difícil, y eso también lo ve en algunos momentos en prensa, que no saben interpretar a veces qué significan ciertos documentos. Entonces salen con, no sé, acá hay un registro accionista que es tal cosa, y te das cuenta que es un documento privado, que no tiene demasiado valor, que se podría haber investigado de otra manera, que se puede preguntar no son otra accionistas cosa, y son directores, por ejemplo, o que ya no están más, o que no está actualizado. Entonces hay un montón de cosas que es entender las jurisdicciones offshore sin preconceptos y sin prejuicios. Y lo que vos decís de los temas de corrupción en los bolsos, no es casual que López haya depositado plata en bolsos y que haya cuadernos Gloria con pagos en efectivo, porque el mundo está mostrando que hoy el dinero negro desaparece en entidades financieras. Y eso es algo que tenía clarísimo el kirchnerismo. Digamos, puede ser que haya habido algún giro en algún momento que aparezca, no me sorprendería, pero que la inmensa mayoría de movimientos se dio en dinero de efectivo, que es hoy la única forma de tener prácticamente dinero no declarado en el mundo, a mí no me sorprendió. Me hubiera sorprendido más otra cosa. Ahora vamos a entrar, si querés, en este ida y vuelta de... Pero así como vos tenés a José López depositando bolsos en un convento que no es convento, o lo tenés a Barata moviéndose con bolsos y valijas, paquetes, todos los formatos, también tenés la ruta del dinero, otra vez insisto, más allá de los nombres, olvidémonos. Sí, sí. Pero sí tenemos una ruta que ha pasado en teoría a través de Uruguay creo que fue parte de las Bahamas, parte de Liechtenstein, parte de Suiza se fue a la isla de Man, o sea que todavía hoy tenés alguno, todavía o no, digo, en los últimos 10 años han habido casos de operatorio offshore. Sin duda que han habido. El tema es, y en realidad el punto acá es la excepción o es la regla, digamos. Yo no tengo dudas de que hay un montón de gente que utiliza o utilizaba, si querés, antes del intercambio automático de información, que pone un límite a esto, porque esa es la realidad. ¿Cómo voy a usar un banco en Liechtenstein si una vez por año Liechtenstein le va a informar a Argentina? No tiene sentido. Pero supongamos que antes del Common Reporting Standard, que es reciente, hubieron casos que involucraban giros bancarios. De vuelta, ¿qué proporción de las compañías offshore se usan para esto? Esto es como, no sé, un médico que tiene dolores de cabeza, que vuelve a su casa al día y dice, mira, todo el mundo está con dolor de cabeza. No, todo el mundo no, los 10 que vos viste en el día. Vos estás viendo tu porción de la torta. Entonces, yo te cuento mi experiencia. Los clientes que vienen a verme a mí, no vienen a decirme, che, Martín, quiero armar una compañía porque quiero pagar impuestos. No es lo que pasa, por decirlo de manera, en la práctica diaria. Hay un mundo de fantasía que tiene un vicio de realidad, por supuesto, y que solamente en una proporción pequeña pasa, pero es una proporción pequeña. Yo lo que digo es, si vos agarrás 100 sociedades offshore y decís, bueno, 4 se usaron mal, mi pregunta es, si agarro 100 sociedades argentinas, ¿cuántas se usaron para crear facturación trucha, para justificar gastos? ¿Son 4? ¿Son 10? No lo sé, digamos. Ahora, vos también tenés
dame un minuto que voy a aclarar, ¿no? Lo que es la elusión y la evasión. Evasión es cuando vos tenés que pagar, por ejemplo, ganancias y te escapás como una rata y no pagás nada, ¿sí? Si te agarran, tenés que pagar adentro. Ahora, por el contrario, elusión es cuando vos utilizás distintas opciones, excepciones, los vericuetos de la ley. Vos corregime si me equivoco. Los distintos vericuetos, y entonces, sin violar la ley y utilizando las oportunidades que te ofrece la ley, lográs pagar menos impuestos. ¿Es más o menos correcto? Sí, sí, más o menos correcto. El tema es, la tendencia hoy, es decir, o sea, ni hay duda que la evasión está fuera de la ley. Hay un grado de elusión que también se podría inclusive considerar fuera de la ley. Y yo te agrego que a la actividad de evasión y de elusión vos tenés lo que es planificación. A ver. Que es simplemente decir, bueno, a ver, ¿qué objetivos tengo yo y qué herramientas legales tengo a disposición? Hay fallos de jurisprudencia, tanto en Argentina como en Estados Unidos y en otros países, que dicen, yo, habiendo dos opciones para estructurar mi negocio, no tengo ninguna obligación de elegir la que me va a generar más impuestos. Un ejemplo, el año pasado, 2017, yo argentino residente, tengo una compañía en BVI. La declaro, tengo plata, genero ganancias. Hasta el año pasado yo solo podía diferir, es decir, no pagaba el impuesto a las ganancias en ese momento, sino que lo pagaba cuando yo me tomaba el dividendo. Este año cambió la ley y ya eso no se puede hacer. No es que este año es ilícito, el año pasado era lícito, sino que la ley cambió y una actividad que era totalmente ilícita el año pasado, yo este año la tengo como ilícita, entonces tengo que cumplir con la norma y no puedo diferir más. Ahora, de pronto, si mi cliente en esta situación dice, pero pará, yo estoy interesado en diferir. La realidad es que yo armé la sociedad de BVI no por un tema sucesorio, sino porque quería diferir impuestos. Para mí era parte fundamental de mis objetivos de planificación. Bueno, entonces hay que decirle, mira, esta herramienta no te sirve más, pero si vos armás un trust irrevocable que cumpla con todos los requisitos que AFIP viene considerando varios hace ya 20 años, podés seguir difiriendo. Bueno, buenísimo, hago eso. Ahora, entiendo el eje, entiendo que esto es legalmente válido. No te voy a entrar en esta dinámica de si es moralmente o no aceptable, ¿ok? Porque me parece que es una discusión que cada uno tendrá su perspectiva. Totalmente. Entonces vamos a otra. Pero es políticamente aceptable. Entendido en cuanto a esto es, cuando observamos que tenemos empresas, incluso sacamos de la Argentina, multinacionales, como si fuera Google, que Google, recordarás, Martín, que empresa nacida en Stanford, Estados Unidos, que a su vez empieza a expandirse, en un momento termina estando bajo la jurisdicción de Irlanda, y de Irlanda a su vez controlada por una sociedad de Bermudas. En Bermuda, a su vez, paga 0. Correcto. Con lo cual tenemos una empresa gigante, una de las más grandes, no sé si la más grande, creo que no, es la segunda o tercera más grande. Sí, pero digamos, es una de las grandes, que paga 0 impuestos. Dicho de otro modo, y ahora sí te voy a hacer una chicana, Google paga menos impuestos a la ganancia que yo. Bueno, pero vos te ha ido bien esos años. Sí, pero no como Google. Eso Mirá, es políticamente, ni siquiera dentro de lo moral, es políticamente aceptable. Mira, yo creo muy fuertemente en lo que se llama competencia fiscal. ¿Ah? ¿Qué es eso? Y justamente por eso, esa es la base de mi defensa de jurisdicciones offshore. Es decir, así como yo no tengo un ente supranacional que me dice el kilo de carne vacuna sale $2 y todos los productores de carne vacuna, si venden a $1, son países de bajo o nulo precio de carne vacuna, por decirlo de alguna manera, no me es éticamente ni políticamente correcto que haya un organismo tipo la OCDE que diga el impuesto a las ganancias tiene que ser 30% y los que pagan menos de 15 son países de baja o nula tributación. Y festejo en ese sentido, puntualmente, de Trump, la última ley que hizo de reforma tributaria, que bajó el impuesto corporativo 21, y eso originó una competencia fiscal que estaba olvidada, porque el mundo iba hacia un flat tax, hacia una situación donde todo el mundo pagaba el mismo impuesto, los países desarrollados, y los jurisdicciones offshore eran los malos. Y la verdad es que si no hubiera existido jurisdicciones offshore poniéndole un límite a los países de alta tributación, lo de Trump no hubiera sucedido. Si lo de Google no hubiera pasado, lo de Trump tampoco hubiera sucedido. Entonces, ¿qué está haciendo Trump con el impuesto del 21%? Tratando de atraer los Googles y Apples del mundo. Pero para entender y para que también lo entiendan otros, porque ahora sí me perdí. ¿Qué es? ¿Cuánto era el nivel de tributación en los Estados Unidos? Era, antes de Trump. Era arriba del 30%, digamos. Arriba del 30%, con lo cual ahora Trump lo que hizo bajó del 30 al 21%. 21%. Con la esperanza que entonces que hay empresas que son gringas,
pero que se habían radicado. Y no solo gringas. No, bueno, hubo otras, pero digamos, empresas que operaban en los Estados Unidos, pero que se habían ubicado en otros países, que ahora, que en vez de 30 sea 21, vuelvan. Correcto. Correcto. Ahora, el motivo por el cual volverían a los Estados Unidos es porque Estados Unidos les daría un plus que no lo tienen las otras jurisdicciones, que son eventualmente seguridad jurídica, me imagino. Sí, o a ver, es más simple por ahí contratar personal calificado. A ver, volviendo al tema de Google y saquémosle el nombre. Cualquier empresa que... A ver, hay una realidad que es la siguiente. Yo tengo una empresa, Sí. cualquiera, tengo un diario. ¿Tá? Y yo digo, bueno, lo armo en Argentina. ¿Por qué? Porque voy a hablar de opiniones de Argentina, mi mercado es argentino, lo armo en Argentina. Entonces voy a pagar el impuesto que está en Argentina. Hay un nivel determinado de impuestos. Si Argentina empieza a subir, donde dice, para mí no es viable estar acá. ¿Por qué no me monto en Uruguay? O me monto en Bermuda, me monto en otro lugar y hago mi negocio realmente ahí y pago el impuesto que tengo que pagar ahí. Eso no es criticable desde ningún punto de vista. Lo que sí es criticable, y yo eso coincido con vos, es que alguien simule estar en Bermuda y esté en realidad en Argentina. O sea, que alguien diga, no, voy a poner 2 tipitos en una oficina de Bermuda y digo que mi holding está en Bermuda, que yo trabajo en Bermuda y los 500 tipos que están en Argentina en realidad es una subsidiaria. Y ahí empieza el entramado donde yo puedo estar de acuerdo contigo en que es un abuso de las normas fiscales y las ventajas fiscales. Yo lo que digo, no sé, yo lo que digo es, quiero atraer empresas bajo impuestos. ¿Qué pasó cuando bajó impuestos Estados Unidos? Bajo impuestos Francia, 33% a 28% para llegar a 25% en el año 2022. Bajo impuestos a Alemania, bajo impuestos a las empresas extranjeras China, están analizando baja de impuestos a Australia. Te diría que salvo Latinoamérica bajaron todos. Pero porque es interesante este punto, que me parece súper válido, pero al mismo tiempo me gustaría tu análisis sobre, así como tenés que las potencias están bajando sus impuestos y corporativos para las empresas, al mismo tiempo el G20 desde por lo menos, yo acá me hice unas anotaciones, desde por lo menos desde 2009, está tratando de empujar a que las jurisdicciones offshore a su vez, no que suban sus impuestos, pero sí que empiecen a ordenar todas sus legislaciones, transparenten ciertos aspectos, regularicen otros, informen sobre quiénes son los clientes que están allí y demás. ¿Cómo ves este juego de por un lado bajo y por otro lado exijo? No, es que yo creo que justamente es parte de la competencia fiscal. O sea, en definitiva, te lo pongo claro para que por ahí la gente lo entienda mejor. Yo siempre comparo los paraísos fiscales o las jurisdicciones offshore con las aerolíneas low cost. A ver. Es muy simple. Las aerolíneas low cost le ponen un límite al precio de los pasajes que pueden fijar las aerolíneas tradicionales. Y eso beneficia a los consumidores, digamos. Las jurisdicciones offshore ponen un límite a los impuestos que pueden pagar, que ponen para pagar los jurisdicciones de alta tributación, y eso beneficia a los contribuyentes. Es la misma lógica, digamos. Si a mí no me cobran una tasa prohibitiva, yo ni me pongo a analizar otras opciones. Me refiero a los países, por ahí acá lo analizo por un tema de seguridad jurídica, pero digo, a nivel impositivo, yo me voy a ir si realmente la tasa acá es muy alta y la de allá es muy baja. Permíteme una chicana final. Dale. Que es la siguiente. Si por el motivo que fuera no va a ocurrir, pero ocurriera que así como cuando te sacan la frazada a la mañana para levantarte te dejaron, se levantara todo el secreto fiscal de todas las jurisdicciones offshore en todo el planeta. Yo creo que encontramos hasta a un marciano habitando en la Tierra. O sea, los cadáveres que podemos llegar a encontrar en el laboratorio offshore, ¿es correcta mi impresión? O en realidad, como vos me dijiste antes, hay mucha especulación loca. Yo creo que lo que vos planteás no es tan lejos de ser cierto. Falta que Estados Unidos se libere. Pero yo creo que hoy el secreto está bastante... O sea, el mundo es bastante transparente. Creo que mi visión es que el mundo es mucho más transparente de lo que lo estás viendo vos. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado, y yo vi toda la evolución en 20 años trabajando offshore. Entonces, para mí, hoy es prácticamente transparente. Pero te hago una pregunta o un comentario final yo de mi lado, y no es chicana, pero... Dale. Hay un tema de medios y fines. Primero, yo creo que el derecho a la privacidad de las personas tiene un valor. No es un valor cero. Puede ser que la transparencia tenga un valor más importante a nivel de comunidad, pero el valor de la privacidad no es cero. Si yo te dijera, por ejemplo, que hay un país con un problema severo de violencia doméstica, una solución muy fácil sería, hagamos las casas de vidrio. Todas. Total, ¿quién va a pegarle a alguien en una casa de vidrio? Y si le pega, lo agarro enseguida. Ahora, ¿el costo cuál es de todo eso? Enorme. Esa es la pregunta, esa es la reflexión para mí. Coincido en cuanto a eso, y ahí llegamos a una coincidencia final. Yo también creo que hay límites de la privacidad. De hecho, nosotros en Panama Papers todavía nos reclaman de que no hemos publicado todo. Es cierto. Porque hay personas que no son sujetos de interés público, hay temas que no son noticiosos, porque no son personas políticamente expuestas o distintos motivos. Así es. Martín Letuac, muchísimas gracias. Espero que hayamos sido un diálogo más o menos aceptable. Un placer. Y a ustedes, gracias y será hasta la próxima. Chau.